Sequenza Santi Evangeli secondo Giovanni. In aquel tempo había un régulo cuyo figlio estaba doente en Cafarnaum. Tendo ele ouvido dizer que Jesus vinha da Judea para Galilea, foi ter com ele e lhe rogou que fosse à sua casa para lhe curar o filho que estava a morir. Disse Jesus: vós, se não ouvir milagros e prodígios, não crereis. Suplicou-lhe o régulo: Senhor, ven antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem acreditou no que Jesus lhe disse e partiu. Enquanto voltava para casa, seus criados vieram-lhe a encontrar e lhe deram as novas de que seu filho vivia. Perguntou-lhes a hora em que o doente se achara melhor e disseram-lhe: ontem pelas 7 horas o deixou a febre. Reconheceu o pai ser justamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creyó ele e toda a sua casa. Antes de pasar a comentar el epístola y evangelio, lembrar un episodio histórico en relación a la fiesta del Santo Tercio, que fue el 7 de octubre. Lembren que la fiesta del 7 de octubre la manda a hacer cumplir en razón del Papa San Pío V, en razón de la victoria que se obtienen las tropas católicas contra la armada musulmana en el Golfo de Lepanto. La gran victoria de Lepanto. Mas hay un episodio que a veces no se comenta o en fin, no se sabe tanto, es lo que causó el combate de Lepanto. Lémbrense, en el año por 1500 los musulmanes dominaban el Mediterráneo con una flota inmensa y hacían incursiones en los pueblos costeros, robando las mujeres, robando los hombres, etc., para esclavos, para pedir después rescate, en fin, hacían estropeaban todo el tiempo. Y entonces, en aquel allá por la batalla de Lepanto fue en el año 1571. En 1570, los venecianos católicos tenían la posesión de la isla de Creta. La isla de Creta, si se ubican, más o menos está en lo que hoy es más frente al Líbano, Israel, un poco más al norte. Bien, y era un bastión esa isla de catolicismo y que prácticamente todo lo que lo rodeaba estaba ya tomado por los musulmanes. Entonces los musulmanes decidieron tomar la isla de Creta. Y en ese momento estaba a cargo de las tropas católicas venecianas un tal Marco Antonio Brigadeiro. Este Marco Antonio Brigadeiro parece que era un gran estratega y durante casi un año está a resistir el asedio de las tropas musulmanas que invadían la isla continuamente. Y el Marco Antonio Brigadeiro pedía por favor a Europa que le manden tropas porque eran prácticamente unos pocos soldados católicos a combatir contra los musulmanes. Y esto fue lo que originó que el Papa San Pío V se hiciera fuerza para los príncipes cristianos para armar una flota y ir a combatir a los musulmanes. Si Brigadeiro no hubiese actuado, tal vez San Pío V ni siquiera se enteraba de que estaba invadido la isla de Creta, siendo invadido o asediada por los musulmanes. Bueno, la cuestión es que el pobre Brigadeiro tiene que rendirse ya, porque no tenían armas, no tenían comida, no tenían agua, etc.
Y entonces pactan con el sultán que asediaba la isla un tratado de paz. Y entonces el sultán le promete que los va a dejar ir a los que han resistido y pronto, y se acababa la guerra. Y como sabía que estaban con mucha fome, les prepara un banquete, el sultán. Y cuando están sentados a la mesa, estaba ya previsto esta cosa, empiezan a chingar a la santa religión católica. Entonces Brigadero se levanta y dice, no vas a chingar a la Santa Fe. Entonces el sultán dice, bueno, ya se acabó este teatro, llévenlo a Brigadero a la catedral, a la iglesia principal de Creta. Y en el altar lo pusieron al Brigadero y en vida ¿cómo se dice esta cosa? Cuando le tiran la piel. Desfolan. ¿Es desfolar? Bueno, lo desfolan vivo. El mismo martirio que sufrió San Bartolomé, apóstol. Y con la piel, dicen que mientras lo estaban desfolando, Brigadero gritaba con la fuerza para que lo escuche toda Europa, todo el occidente cristiano, diciendo, oigan lo que están a hacer los musulmanes. Los musulmanes nunca tienen palabra, nunca son tramposos, son mentirosos, son hijos del demonio, en fin, y hasta que mueren. Y con la piel del brigadero la rellenaron de folias, hicieron como un muñeco y la pasearon a la piel después por toda la zona de Turquía, de Asia, de los lugares donde reinaban los musulmanes, para mostrar lo que habían conseguido hacer de un líder católico. Mas, ¿esto cómo se supo? A propósito, uno de los capitanes que tenía Marco Antonio Brigadero, lo dejaron con vida para que contaran estas cosas. Y después al único que le dieron libertad para voltar a Europa fue a para que contase las barbaridades que habían feito los musulmanes. Desgraciadamente la rendición de Creta fue un mes antes de la batalla de Lepanto. Quizás si se hubiesen adelantado un poco, las tropas católicas no hubiese caído en Creta. En fin, Dios permitió así. Lo que les cuento es porque precisamente onten les estaba a hablar de lo que dice el Concilio Vaticano II y el Catecismo Nuevo acerca de la relación de la Iglesia con los musulmanes. Y estos pequeños detalles históricos no hay que expresar, porque los musulmanes es verdad que no tienen palabra. Entonces toda la historia, vean los últimos años y actualmente lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo. Los musulmanes no son meninos de Creta. Los musulmanes a donde llegan, si toleran a los católicos es por un tiempo, después acaban con los católicos. Entonces vean la asnera que están a hacer los modernistas haciendo ecumenismo con los musulmanes. Bien, eso es una cuestión histórica a lembrar y en una iglesia, en la iglesia de San Juan y San Pablo en Venecia, se guarda ainda, está la reliquia de la piel del querido Marco Antonio Brigadero, realmente un héroe y un mártir de la fe. No ha sido canonizado, y menos con estos modernistas jamás va a ser canonizado, pero se guarda esta historia en Venecia como un facto heroico de este veneciano y de los que lo acompañaban por mantener la fe católica en aquel bastión en
Bien, eso son un respecto a este facto histórico que tiene que ver con la fiesta de Santo Terzo. La epístola habla de que seamos prudentes. Una de las cosas que es muy fácil ser imprudente es gastar nuestro tiempo en cosas que no prestan. Es cierto que no podemos estar todo el día tal vez rezando o haciendo cosas sosteniendo al hogar, la familia, etc. Mas cuiden el tiempo libre, administren el tiempo libre. Traten de estudiar, traten de ver la historia, de ver el catecismo. Por ejemplo, esta historia que les acabo de contar, muy poca gente la sabe. Son cosas que enardecen la fe y por otra parte mueve a la gratitud, a lo que han tenido que pasar tantos y tantos católicos para que nosotros recibamos la fe, para que nosotros tengamos el ejemplo de qué es lo que hacen los musulmanes con los católicos. Ojo, entonces no dejen en los tiempos libres de ver filmes históricos, por ejemplo. La historia esta del querido Santo Tomás Moro, la historia de las queridas freiras mártires de Compiègne, el diálogo de Carmelitas, un filme precioso, estupendo. En fin, tantas cosas boas para ver. No gasten su tiempo en escuchar o ver filmes estúpidos o la simple televisión, que está llena de pornografía, entre otras cosas, y de error. Entonces, cuiden y administren bien su tiempo, sean prudentes. Días pasados, yo les comentaba a los fieles de Concagua que había fallecido uno de nuestros cristeros en Tucumán, un hombre que no había sido precisamente un santo en toda su vida, mas sus últimos 10 años fueron años de conversión y de penitencia. Y tuvo la gracia de bien morir. Tuvo la gracia de recibir sacramentos en estos tiempos. En fin, murió católicamente. Pero meditando en su muerte, considerando su muerte, yo pensaba, tuvo esa gracia. 10 años de preparación para bien morir. Entonces, quiera Dios que todos tengamos esa gracia. Pero si gastamos, pero era un hombre que, en fin, vivía en la pobreza, se mortificaba en miles de cosas, en fin. Él quería salvar su alma y él administraba bien su tiempo. Él leía cosas, él me decía, yo ya no quiero leer más de política, yo quiero solamente leer cosas de religión, cosas que me formen, me hagan más espiritual. Y consiguió esa gracia. Lémbrense que la salvación es si nos salvamos o no, va a tener que ver, por supuesto, va a influenciar la misericordia de Dios, mas Dios va a considerar el interés que hemos puesto en esto. Si nosotros pasamos nuestra vida importándonos un cuerno de nuestra salvación, de nuestra santificación, de mortificar los sentidos, de combatir nuestros vicios, Dios va a ver que no tenemos mucho interés en salvarnos. Entonces, nos dejará. Pero si nosotros ponemos empeño en tratar de salvarnos, ahí Dios va a ejercer su misericordia. Respecto al Evangelio, cuando Cristo les dice, si no veis milagros, no creéis. Lémbrense que el milagro es una gracia a nuestra fe. El régulo que tenía a su hijo a morir,
cuando Cristo le dice, ve que tu hijo está sano, él acreditó, y así fue que después cuando llega le dice, tu hijo está con vida. Mas nuestra fe debe estar no tanto en milagros, porque lémbrense, y máximo en los tiempos que corren, que nuestro Señor nos alerta acerca del fin de los tiempos, en que habrá falsos milagros. Y mucha gente cree en esos falsos milagros. Y en razón de esos falsos milagros, la gente cree en cosas que son heterodoxas. Días pasados alguien de nuevo me voltó a preguntar sobre unos milagritos eucarísticos en la misa nova. Y es un tema que ya lo hemos tratado muchas veces. Yo no quiero cansarlo, pero lémbrense siempre que el árbol malo no puede dar buen fruto. O sea, del modernismo no puede salir una misa que dé milagros eucarísticos. El modernismo, San Pío X dice que es la sumatoria de todas las herejías, o sea, el conjunto de todas las herejías. Bien, de este conjunto de todas las herejías no puede salir una misa que dé gloria a Dios. Eso es evidente. Y que de esta misa salgan hostias que provoquen milagritos. No. Si hay algo extraordinario, o es un truco humano o es un prodigio del demonio. Pero ni siquiera hay que pensar en una cosa de Dios. Además, lémbrense siempre que las cosas de Dios son muy impactantes. Nunca, un milagro de Dios nunca te deja duda de que Dios actuó. Hay algunas personas nuevas acá, quizás los antiguos ya me habrán escuchado hablar de este milagro eucarístico que a mí me encanta contar, el milagro eucarístico de Segovia. El milagro eucarístico de Segovia ocurre allá por el año 1490 en España. Un sacristán necesitaba un dinerito. Y entonces el sacristán fue y le pide dinerito a un judío. Y el judío le dice, sí, yo te doy el dinerito, pero tú me das una hostia consagrada. Para un sacristán, tirar una hostia del sagrario es fácil. Cuando el cura va a dormir la siesta, abre, saca una hostia, pronto, se la roba y acabó. Bien, y así hizo. Robó la hostia y ainda está la rúa del mal consejo se llama, el lugar donde se hizo la transacción. El judío le dio el dinero y el sacristán le dio la hostia. ¿Y qué pasó? El judío fue con la hostia a la sinagoga y avisó que iba a llevar una hostia para profanarla. Estaba todo pronto para hacer esta cosa. Cuando llega a la sinagoga, que fica a una cuadra y media de la catedral, a la hostia la tiran en un caldero de agua hirviendo. Más cuando van a tirar la hostia fica suspensa no ar. Y no solamente que ficó suspensa no ar, sino que además empezó a tremer, no Segovia, empezó a tremer la sinagoga. Y al punto tal que empezaron a caer partes del techo. Entonces los judíos salieron corriendo de la sinagoga para ir a la catedral, pasas por la plaza central. Y entonces los paisanos que estaban en la plaza central vieron a una corredera de judeos que iba a la catedral. ¿Y qué hacen los judíos corriendo yendo a la catedral? y después al rato salen los judíos con los curas corriendo hacia la sinagoga. Claro, les fueron a decir que hagan algo con la Eucaristía porque está a caerse la sinagoga. Y cuando van todos estos, claro, la gente vio correr primero a los rabinos hacia la catedral, de la catedral a la sinagoga, a los rabinos y a los curas, la gente se juntó a este grupo. Y dijo, ¿qué está pasando? Dice, la hostia está suspensa sobre el caldero y está a hacer tremer la sinagoga. Y en el tremor de la sinagoga se abrió una fenda al fondo de la sinagoga. Y la hostia se desplazó por el ar y salió por la fenda.
Entonces todos salieron a la rúa a ver por dónde iba la hostia volando en el aire. Vean, imagínense el espectáculo. La hostia iba volando, pasó por encima de las murallas de la ciudad y fue a un convento de frailes dominicos que está ahí a las afueras. Y ainda se ve el buraco en el frente del convento, está el buraco por donde la hostia entró al convento. ¿Y qué pasó? La hostia llegó, entró en una celda donde había un fraile dominico que estaba a morir. Y la hostia se fijó sobre la cabecita del fraile que estaba a morir. El padre prior vio esta cosa y dijo, bueno, es evidente que Jesús quiere entrar en este fraile como viático. Y le dio el viático al fraile moribundo. Por eso es que no se conserva la hostia de este milagro eucarístico. Bien, ¿qué pasó después? La mitad de los judíos se convirtió. La sinagoga pasó a ser la iglesia del Corpus Christi. Hay un convento de freiras clarisas al lado que se dedican a lembrar este episodio y a hacer actos de reparación por los pecados contra la Eucaristía. En fin, y cuando tú llegas a Segovia, dices, ¿dónde fue el milagro eucarístico? Y cualquiera te dice, allá, todo el mundo sabe, o sea, no hay duda de ese milagro. Pero cuando te muestran un vasito con agua y que pusieron una hostia y se sangró, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer ese truco. Entonces no vayan a creer estas cosas. O sea, lo importante es saber los principios por los cuales distinguir un milagro verdadero de un milagro falso. Lémbrense, vean la penúltima folia del Catecismo de San Pío X, busquen santidad de la Iglesia. En el Catecismo de San Pío X dice que en razón de la nota de santidad, es la Iglesia la única que tiene verdaderos milagros. No hay milagros en otras iglesias. Hasta los cismáticos orientales reconocen, por ejemplo, que hubo milagros dentro de las iglesias orientales hasta el cisma. Después del cisma ya no hubo más milagros. Entonces, cuiden siempre eso. Tengan siempre presentes los principios. Y estos tiempos que estamos a vivir están profetizados que va a haber falsos milagros. Y que muchos se perderían por esos falsos milagros. Vean, José Lembre en el caso de Williamson y compañía, y Tomasito y compañía, etcétera, etcétera, que se creyeron todo el cuento del milagro eucarístico, del supuesto milagro eucarístico de Buenos Aires, que Williamson le hace propaganda. Una vergüenza. Entonces, queridos fieles, a ser prudentes, a no gastar mal el tiempo que Dios nos da, porque el tiempo que Dios nos da es tiempo riquísimo que Él nos da para que nosotros podamos alcanzar el cielo, la vida eterna. Eso es lo que importa. Y a eso tenemos que poner todas nuestras fuerzas. Que la Virgen Santísima nos dé alcance esta gracia y que podamos todos un día conseguir la eterna salvación. Ave María Purísima.